juntos a Primera de Tesalonicenses, donde tenemos el mensaje de Dios. Para nosotros estamos hablando sobre la madurez. Recuerden que estamos tocando distintos puntos, distintos aspectos que tienen que ver con los cristianos maduros, con lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros vayamos alcanzando la madurez que Dios quiere en nuestras vidas. Sabemos que estamos en un proceso, sabemos que Dios está trabajando en nosotros, sabemos que somos una obra incompleta, amén, pero estamos en el proceso para alcanzar el poder ser más a la imagen de Jesucristo, amén. Así que en Primera de Tesalonicenses tenemos el siguiente mensaje que Dios quiere darnos, que Dios quiere entregarnos. Así que estoy haciendo un poquito de tiempo que ustedes también lo encuentren para que juntos lo podamos leer. Amén. Si ya lo tienen, dígame amén. Muy bien, lo tienen dos, muy bien. Si ya lo tienen, dígame amén. Bueno, ya vamos teniendo unos poquitos más. Amén, mis hermanos. Ya estamos en Primera de Tesalonicenses. Muy bien, vamos al capítulo 12, pero antes voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu siervo, Señor, ha orado por mí, Señor, pero yo me presento delante de ti también, Señor, con temor y temblor, sabiendo, Señor Jesucristo, que tú eres el Dios, Padre, que estás por encima de cualquier hombre, de cualquier persona, Señor. Dios mío, hoy, Señor Jesucristo, me acerco a ti, Dios mío, con reverencia, para transmitir tu palabra, para transmitir tu mensaje y para poder ser un instrumento de edificación, Señor, al cuerpo de Cristo, a tu iglesia, Señor. No permitas, oh Dios, Padre, que yo pueda ser un canal, Señor, que pueda traer un mensaje incierto, Señor. Ayúdame, Señor Jesucristo, a que la trompeta dé el mensaje correcto, Señor, el sonido apropiado, para que tu pueblo, Dios mío, reciba tu palabra, Señor, y esté listo para todo lo que tú tienes preparado, Señor. Yo te doy gracias por esta casa, gracias por mis hermanos, y te doy gracias, oh Dios, porque sé que tú, Señor, estás haciendo una obra de poder en medio nuestro, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Seguimos estudiando el tema de la madurez, seguimos adelante con lo que Dios nos ha instruido que compartiéramos en todo este tiempo, que pudiéramos hablar sobre el requerimiento de Dios a nuestras vidas, y es que nosotros crezcamos, maduremos. Recuerde que no hay mejores cristianos o peores cristianos. Hay cristianos maduros y cristianos inmaduros, que todavía no han alcanzado todavía aquello que Dios quiere, y entonces actúan de acuerdo a lo que entienden, y entonces pues su inmadurez a veces les lleva a no alcanzar ciertas cosas que Dios requiere. Así que estamos juntos alcanzando madurez. Amén. Estamos alcanzando madurez, tenemos que alcanzar la imagen de Jesús, estamos en ese propósito de que nuestras vidas sean semejantes a Él, y en ese trayecto, en ese tiempo, Dios está formando nuestros corazones. Amén. Está llenándonos de su Espíritu, y por medio de la santificación Él va acercándonos más a Dios. Amén. 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 Muy bien. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 es la porción que Dios ha escogido para esta mañana. Y dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy bien, este es el mensaje de Dios para nosotros. Dios nos quiere hablar de la necesidad que tenemos de ser procesados por la palabra de Dios. Procesados por la palabra de Dios. Ese es el título, o ese es el rema de este número 5 de la serie Maduros, y es procesados por la palabra de Dios. Todos nosotros
estamos siendo procesados por Dios. Dios lo hace de muchas maneras, usa muchas cosas en nuestras vidas para ser procesados. Y una de las cosas que Dios usa para que nosotros alcancemos madurez, para que nosotros seamos procesados y para que nosotros podamos llegar a alcanzar el propósito de Dios, es que nosotros seamos procesados por la palabra de Dios. La palabra tiene que trabajar en nosotros para que nosotros podamos cambiar y ser transformados. Cuando el apóstol Pablo está enseñándole esto a los hermanos de Tesalónica, tenemos que entrar un poco en el contexto para entender lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Y para que lo podamos entender, vamos a compartir un poquito en qué contexto está el apóstol Pablo enseñándole esto a nuestros hermanos que de hace mucho tiempo, los tesalonicenses, que eran de la iglesia que estaba instituida, establecida en Tesalónica. Tesalónica fue el segundo lugar de Europa donde fue predicado el mensaje del Evangelio. El primero fue Filipos, el primer lugar de Europa, la primicia de Europa a la hora de recibir el Evangelio de Jesucristo fue Filipos. Y el segundo lugar fue Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante en aquellos tiempos, era una ciudad muy importante. En Tesalónica habían muchos prosélitos judíos que llenaban las sinagogas. Había judíos y había seguidores de los judíos que llenaban las sinagogas. Cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por Tesalónica, lo primero que hace, porque era el estilo que él hacía en cuanto al orden de comenzar a predicar el Evangelio, él se dirigía a las sinagogas y en las sinagogas predicaba la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Lo que sucedió en Tesalónica era que muchos comenzaron a creer por la palabra del apóstol Pablo, la palabra que Dios estaba hablando por causa del apóstol Pablo. Entonces muchos comenzaron a creer y lo que sucedió es que hubo una gran deserción de aquellos que asistían a la sinagoga y lo que hicieron fue seguir el Evangelio de Jesucristo. Evidentemente esto no le gustó a los judíos que formaban parte de la sinagoga y los judíos que no creyeron levantaron un motín contra el apóstol Pablo y contra Silas, que estaba ahí también en ese tiempo con él, y levantaron un motín contra ellos, diciéndole a los romanos que había una sedición y que unos hombres estaban hablando de que había otro rey, que no era el rey de aquellos días, el rey de Roma, sino que había otro rey que estaban predicando que iba a venir y que le iba a quitar el lugar al rey de Roma. Entonces, lo que pasó ahí era que en ese motín que ellos levantan, toman a Jasón, que era la persona anfitriona que estaba cuidando de Pablo o hospedando a Pablo, a Jasón, lo agarran y lo llevan ante un concilio para que fuera juzgado por eso que estaba sucediendo. El caso no llegó a nada, porque en aquel entonces los romanos se querían desligar de los asuntos religiosos y no querían formar parte de esos asuntos, y lo que hicieron fue de alguna manera desestimar lo que estos hombres, lo que estos judíos estaban haciendo, y dejaron libre a Jasón después y a algunos hermanos después de dar una fianza. Todo eso lo encuentra usted en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Entonces, todo esto sucede y lo que sucede es que el apóstol Pablo, en medio de ese motín, es quitado, es librado de eso y lo mandan a que salga de la ciudad y que se vaya a otro lugar. De ahí él pasó a Berea, que era una ciudad que estaba cerca de Tesalónica. Entonces, él tiene que huir rápidamente y lo que le sucede al apóstol Pablo es que él se queda con un sentir, con un sentimiento de que la obra de Tesalónica había quedado, se había quedado como, por así decirlo, a medio de hacer, que él no había podido dejar un liderazgo sólido, firme en la iglesia, y que por causa de este motín y de tener que huir porque
lo que los judíos querían de alguna manera era apedrearlos, como había sucedido en algunas ciudades, que los apedreaban hasta casi matarlos o dejarlos muertos. Entonces el apóstol Pablo, huyendo, se queda con ese sentimiento, con esa sensación de que la iglesia de Tesalónica no ha alcanzado la madurez suficiente, y él se queda con un sentimiento de ver que no había dejado un liderazgo sólido. Usted recuerde que cuando nosotros vemos el patrón bíblico, el apóstol Pablo predicaba el evangelio, establecía una congregación con los que creían, y luego dentro de los que creían se levantaban ancianos, y esos ancianos eran establecidos en la congregación. El apóstol Pablo seguía, fundaba otra congregación en otro lugar, establecía ancianos que se quedaban al cuidado de la iglesia, ancianos pastores que cuidaban de la grey de Dios, y después lo que hacían era ir a otro lugar para seguir predicando el evangelio. Pero cada una de las iglesias era establecida con un gobierno, era establecida con personas sólidas, firmes, que habían sido llamadas al pastorado, que habían sido llamadas al ministerio, y entonces la iglesia se solidificaba y el apóstol Pablo seguía. Después, cuando terminaba uno de sus viajes, lo que hacía era, muchas veces regresaba por el mismo camino para volver a ver cómo estaban las iglesias que había establecido, y de esa manera nuevamente animar a los hermanos a que continuaran en la fe, y animar a los hermanos a que pudieran pues seguir adelante, y de alguna manera pues imagino que corregiría ciertas cosas o asuntos que no estuvieran bien dentro de la iglesia. Amén. Entonces el apóstol Pablo sale de Tesalónica y sale con esa sensación de no haber establecido un gobierno sólido en la congregación, y se queda con ese pesar, con ese sentir. Y usted sabe que como él era un apóstol de Jesucristo, él no estaba preocupado por sí mismo, él estaba preocupado por la obra de Dios. Él estaba preocupado para que los hermanos pudieran no desviarse del camino de Dios y pudieran vivir el evangelio de acuerdo a como Cristo lo había revelado. Ellos querían que las iglesias estuvieran sólidas, firmes en la fe. Amén. Establecidas, bien establecidas en la fe. Que eso es a lo que Dios nos llama a nosotros también. Amén. A que seamos hombres y mujeres bien establecidos en la fe. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así que el apóstol Pablo, en esa sensación, en esa sensación que tenía, pues después de recibir las noticias de Timoteo, que había pasado por ahí, y le había dado las noticias al apóstol Pablo de que los hermanos habían permanecido firmes, aún a pesar de que el apóstol Pablo había tenido que irse con esa rapidez y había tenido que salir huyendo para que no lo matasen. Entonces, después de recibir las noticias de Timoteo, lo que hace es recibir gran consolación en su corazón al ver lo que Dios había hecho en medio de ellos, y que a pesar de que él se había tenido que ir huyendo con mucha rapidez, la iglesia no se había diluido, sino que la iglesia permanecía firme. Amén. Entonces, esta carta de Primera de Tesalonicenses está revelando el corazón de Pablo, cuando Pablo siente el alivio pastoral o el alivio apostólico de saber que en la preocupación que tenía por la iglesia, él está aliviado mandándole las cartas por las noticias que había recibido de Timoteo, de que la iglesia estaba bien, de que habían permanecido en la fe, de que no se habían desviado, de que no se habían diluido en medio del proceso que habían vivido. Amén. Así que Pablo revela el corazón de un pastor, de un apóstol aliviado. Por eso dice, vamos a leerlo otra vez el 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque este es el secreto, uno de los secretos, por lo que esa iglesia permaneció firme y por lo que esa iglesia permaneció en la fe. Y ahora vamos a entenderlo un poquito mejor. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy bien. Ahora vamos a entender esto un poquito mejor. Dentro de lo que es la expresión de Pablo, del apóstol Pablo, a los tesalonicenses, se encuentra que el apóstol Pablo llega a deducir
que ellos habían permanecido firmes gracias al modo, gracias a la forma, gracias a la actitud y el entendimiento que ellos habían tenido hacia cómo habían recibido la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo? De cómo habían recibido la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, porque ustedes no recibieron la palabra como palabra de hombres, sino que la recibieron como palabra de Dios. Lo que realmente es la palabra de Dios. Y como la recibieron como palabra de Dios, esa palabra lo que hizo fue actuar en vosotros los creyentes. En otra versión dice, actuar en vosotros los que creísteis o los que creéis. ¿Están aquí conmigo? Es necesario que expliquemos esto para saber el contexto de por qué el apóstol Pablo está enseñando esto. Y cuál va a ser la enseñanza que Dios quiere traernos también a nosotros. Amén. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en actitud cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ya sea la palabra que nosotros leemos, ya sea la palabra de la Santa Escritura, o ya sea la palabra que nosotros recibimos cuando estamos recibiendo la enseñanza, nosotros tenemos que tener la actitud de que lo que estamos recibiendo no proviene como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahí está la diferencia de por qué estos creyentes, estos hermanos, esta iglesia permaneció. Porque no recibieron la palabra como la palabra que le traía Pablo, no recibieron la palabra como la palabra que les traía Silas, sino que recibieron la palabra como palabra que proviene directamente de Dios. Era palabra de Dios en sus vidas. Cuando yo recibo la palabra como palabra de Dios, entonces esa palabra va a actuar en mí de tal manera que la palabra me va a procesar y la palabra me va a madurar. Hay momentos en los cuales nosotros nos sentamos a juzgar lo que está diciendo el predicador, o nos ponemos a juzgar si eso me conviene o no me conviene. Eso es de niños pequeños, hermanos. Claro que hay que juzgar la palabra porque la palabra tiene que ser de acuerdo a la palabra. Pero hermanos, yo no puedo estar diciendo, eso es de hombres, eso... No, amados, si es palabra de Dios, yo tengo que recibir la palabra de Dios como palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios en su casa, usted tiene que leer la palabra como qué es lo que Dios me quiere hablar a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? Porque si yo no lo veo como algo superior, yo no le voy a dar el valor que la palabra de Dios tiene en mi vida. ¿Usted cree que esto es de Dios o es de los hombres? Es de Dios. Entonces nosotros debemos de valorar lo que nosotros estamos recibiendo como proveniente de parte de Dios. Amén. Cuando yo recibo la palabra como proveniente de parte de Dios, esta palabra va a obrar, va a actuar y va a producir cambios en mi vida. Hay personas que leen la Biblia solamente como un libro natural. Y entre otros muchos libros que se han leído a lo largo de su vida, leen la Biblia también como un libro más porque quieren saber, como el que lee el Islam o como el que lee otro libro que se puedan encontrar por ahí. Y entonces lo leen simplemente a modo de información, pero no lo leen como si Dios mismo les estuviera hablando. Esa palabra, que es viva y eficaz, no produce lo que debe de producir por el modo en el cual se está recibiendo la palabra. Amén. El apóstol Pablo dice, porque vosotros recibisteis la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Como lo que realmente es la palabra de Dios. Y a mí esto me ministra, porque yo a veces me puedo desorientar a la hora de estudiar la Escritura, me puedo desorientar a veces a la hora de escuchar el mensaje y puedo estar pensando, bueno, ese es el pastor. No, no se trata del pastor, se trata de la instrucción que Dios te está dando por medio de su palabra. Amén. Y nosotros debemos de escuchar la palabra como palabra que proviene de parte de Dios. Amén. Cuando yo recibo la palabra como de parte de Dios, esa palabra lo que hace es, va a tocar mi vida, va a hacer algo en mí. Y aquí dice, el resultado es que la palabra de Dios, la cual actúa en aquellos que son creyentes, en los creyentes. Amén.
En otras palabras, yo debo de recibir la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, cuando estaba reflexionando sobre ella, el Señor me hizo ver y yo entré al canal que tenemos del canal de YouTube, donde tenemos las prédicas. Y yo me pongo a mirar y una de las cosas que digo, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que cada una es un domingo y tenemos tantas, el tiempo va pasando muy rápido, ¿verdad? Pero otra parte, esto se lo estoy diciendo en plan broma. Yo me puse a mirar y dije, Señor, ¿cuánta palabra tú nos has dado? Yo dije, Señor, ¿cómo puede haber cristianos que dicen, Dios no me habla? Si Dios continuamente te está hablando. Si estamos recibiendo el consejo de Dios. Ahora, lo que nosotros recibimos como palabra, ¿lo estamos recibiendo como palabra de hombres o lo estamos recibiendo como palabra de Dios? Porque si lo recibes como palabra de hombres, es como si te pusieras una barrera y esa barrera está haciendo un escudo donde lo que te están mandando, tú lo estás rebotando. Pero cuando tú recibes la palabra como palabra de Dios, tú la recibes, la asimilas como palabra de Dios y esa palabra se pone a producir y a actuar en tu vida. Nosotros necesitamos, amados, ser procesados por la palabra de Dios. Amén. Necesitamos que la palabra de Dios nos procese. Usted que está sentado cada domingo aquí recibiendo palabra de Dios, usted tiene que ver la palabra como palabra que viene de parte de Dios. Amén. Los hombres somos mensajeros. El mensaje no es nuestro, el mensaje le corresponde a Dios. Amén. Entonces usted lo recibe como el mensaje que Dios le quiere dar a usted y cuando usted lo recibe con fe y como palabra de Dios, esa palabra va a producir cambios en las vidas. Amén. ¿Por qué la palabra muchas veces no produce cambios en las vidas? Amados, porque es la actitud que yo tengo frente a la palabra de Dios, es lo que va a hacer, amados, que la palabra pueda producir más o pueda producir menos. Porque la palabra siempre produce, ¿verdad? ¿O no cree que la palabra siempre produce? ¿Quién cree que la palabra siempre produce? Yo lo creo. Siempre produce. De hecho, la parábola del sembrador me enseña que la palabra siempre produce. Porque la palabra fue lanzada en distintos terrenos y en todas la palabra produjo. Solamente que en algunos se ahogó, en otros, amados, los espinos se lo comieron y en distintos terrenos. Y el que fue la buena tierra, diga conmigo, el que recibió la semilla y era buena tierra, a ese le produjo fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Amén. Entonces la palabra siempre produce, siempre. La palabra siempre produce. ¿Por qué hay cristianos que toda la vida están igual y que no cambian, amados? ¿Sabes por qué no cambian? No porque Dios no tiene el poder para cambiarlos. No porque la palabra no tiene el poder para transformar. No porque la palabra no es poderosa. Hay poder de Dios para cambiar y para transformar. Depende de mi actitud. Depende de cuánto yo le dejo a Dios trabajar en mi vida y que la palabra de Dios pueda trabajar en mí. Y pueda procesar mi vida y pueda procesar mi corazón. Y pueda procesar todo lo que está dentro de mí. Amén. Yo puse aquí, la clave para permanecer firmes a pesar de lo que de que no estaba Pablo en Tesalónica, fue la forma de cómo ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Qué te hace a ti cambiar, amados? ¿Qué corazón tiene cuando uno les expresa la palabra de Dios? ¿Cómo es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cómo yo recibo la palabra que recibo de parte de Dios? La recibo como si un hombre cada domingo se me pone delante, me suelta un sermón y me voy a mi casa y yo ya digo, bueno, hoy estuvo bueno, hoy estuvo regular, hoy el pastor estuvo pesado, hoy ha sido un cansino. O yo recibo la palabra como palabra de Dios. Porque esa es la actitud para que la palabra pueda producir cambios en mi vida. Amén. Y tenemos esta santa palabra que está delante de nosotros cada día para que esa palabra pueda producir cambios en mi vida. Amén. Donde yo por medio de la palabra soy
santificado también. Amén. Es la obra del Espíritu, donde Dios me santifica, trabaja en mi vida. Amén. Entonces la palabra es un instrumento de Dios. Y yo debo de tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Si yo no tengo la actitud correcta frente a la palabra de Dios no va a actuar en mí. La voy a ver como... Usted no se ha dado cuenta. A ver si a usted le ha pasado esto, yo soy el único que le ha sucedido esto. Usted se pone a leer la palabra algunos días y usted no entiende nada. Y usted se pone a leer la palabra otros días y es como si todo le saltase y lo entendiese con una facilidad tremenda, ¿verdad? Depende de qué. Pues si estoy leyendo cansado, si me pongo a la 1 de la mañana a leer la Biblia, si después de todo el día trabajando a la 1 de la mañana se me ocurre abrir la Biblia para leer un versículo, ¿verdad? Pues seguramente el estado en el que me encuentro, la actitud en la que yo me encuentro, o si digo voy a leer porque tengo que leer, y lo hago simplemente como una rutina porque la tengo que hacer, entonces la palabra no produce lo mismo en mi vida. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios, está en paz y recibe la palabra de Dios y dedica su tiempo para leer la palabra de Dios y empieza a ver cómo comienza a entender las cosas, cómo el Señor lo detiene, cómo el Señor lo ministra con algo, cómo el Señor le lleva a buscar en los distintos textos cosas que tengan referencia con eso. Y cuando usted se da cuenta, casi Dios le ha hecho una predicación solamente para usted. Dios le ha hecho casi una predicación. Usted empieza a ver esto, entonces a ver esto, y su corazón empieza a recibir y empieza a ver cómo Dios le está mostrando y abriendo el camino. Y entonces, amado, empieza a ver que Dios le está dando una enseñanza solamente para usted. Amén. Entonces, ¿de qué depende, amado? De la actitud que yo tengo. Eso depende también cuánto va a producir en mí la palabra de Dios. Amén. No es palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Esa palabra que dice ahí, actúa en vosotros, es la palabra en griego que significa energeo, que se llama energeo. Esa palabra significa ser activo, eficiente, obrar o operar. En otras palabras, cuando nosotros recibimos la palabra como palabra de Dios, esa palabra se convierte en una palabra activa y se convierte en una palabra eficiente, que produce, que llega a hacer lo que tiene que hacer. Es eficiente, produce en nosotros. Ahí, por eso se traduce esa palabra, energeo, ser activa. Esa palabra se activa, actúa. Hay una activación de la palabra de Dios en mi vida. Usted cuando sale de aquí tiene que salir activado por la palabra de Dios. No puede salir como si usted, de la misma manera que usted vino, porque Dios le ha hablado. Y si usted recibe el consejo como consejo de Dios, la palabra de Dios tiene que activarse en usted y producir algo. Por eso dice que nosotros tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, nosotros podemos hacer que la palabra se active en nosotros por la actitud que nosotros tenemos frente a ella. Amén. La actitud que uno tiene frente a la palabra de Dios va a producir, amados, cuánto la palabra de Dios va a trabajar en él o no va a trabajar en él. Amén. ¿Por qué la palabra de Dios para unos le hace tantas cosas y para otros no le hace tantas cosas? ¿Es que la palabra de Dios no es la misma? ¿Es que la palabra de Dios no tiene el mismo poder para uno que para otro? ¿Es que la palabra de Dios tiene fuerza contigo o actúa contigo pero contigo no? No. El poder de Dios y el poder de la palabra, y la palabra de Dios que es viva, actúa y tiene el poder para actuar en todos. La diferencia es cuando yo recibo la palabra, ¿cuál es la actitud que yo tengo frente a la palabra? ¿Qué es para mí la Biblia? ¿Un simple libro? ¿O es para mí la palabra de Dios? Un mensaje que proviene del corazón de Dios. Porque la palabra de Dios no es otra cosa que el pensamiento de Dios y el corazón de Dios para nosotros. Amén. Es el corazón de Dios para nosotros. Es el pensamiento de Dios para nosotros. Amén. Entonces, amados, cuando dice actúa es que la palabra se activa, es eficiente en las personas. Es eficiente en las vidas. En otras palabras, amados, cuando nosotros estemos frente a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener el entendimiento
de que no me está hablando los hombres, o de que esta palabra no la escribió solamente Pablo, sino que detrás de Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para que pudiera transmitir esta palabra como palabra de Dios. Amén. No es escrita por hombres. La Biblia no es escrita por un montón de personas que se pusieron de acuerdo y que lo hicieron muy bien para ponerlo todo bien contrastado. No, amados. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por Dios. Amén. Para que los santos hombres de Dios pudieran escribirla y dejar una constancia de cuál sea el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amados, yo tengo que tener una actitud de reverencia, una actitud como que Dios mismo está trazando ese mensaje para mí. Y no se fija en la persona. Yo no digo que usted se fija en mí, al contrario, sino que yo simplemente soy un emisor que puede traer un mensaje que viene del cielo para usted. Usted recibe el mensaje como el mensaje del cielo. Amén. Usted recibe la palabra como palabra del cielo. Amén. Y cuando usted viene aquí, aunque estudiamos muchas veces al apóstol Pablo y estudiamos las cosas, nos tenemos que quedar con la esencia, con el espíritu de la palabra para que nosotros podamos entender que proviene de parte de Dios. Amén. Y no proviene de parte de los hombres. Muy bien, quiero leerte cómo dice este mismo texto en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis. Ahora dice, ¿cómo dice? La aceptasteis, aceptarla. Dice, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Su obra en vosotros que creéis. Entonces, nosotros como cristianos maduros debemos de recibir la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y debemos, amados, de tener la actitud correcta para dejar que la palabra pueda procesar nuestra vida, pueda hacer su obra en nosotros. Amén. Y lo necesitamos. Y necesitamos que como cristianos maduros ponernos frente a la palabra y que la palabra pueda producir su obra en nosotros. Amén. No mirando solamente la letra, sino mirando el espíritu de la letra. Amén. No mirando un texto específico, sino mirando la amplitud de la palabra completa para ver el espíritu de lo que representa ese texto que está ahí. Amén. Y dejar que Dios transmita a mi vida por medio de la palabra, transmita la vida que Él nos ha dado por medio de ella. Y nosotros debemos de aceptarla como palabra de Dios. Amén. Como palabra de Dios. Muy bien. Hay otra referencia a la palabra de Dios como una palabra operativa o que obra. Vamos juntos a Hebreos. Este lo conocemos todos, lo sabemos de memoria. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. No hace falta ni siquiera que lo buscásemos porque no lo conocemos de memoria, pero vamos a leerlo juntos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿lo tenemos? 4:12. Este lo aprendemos desde niños en las escuelas dominicales y los discipulados. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Diga conmigo, viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Ahí la palabra eficaz está usando una palabra que se deriva de la misma que hemos estudiado antes, que era energeo. Ahora habla energés, que es
operativo o activo. O sea, la palabra de Dios está en continua actividad y está en continua operación. Dígalo conmigo, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, está en continua actividad y está en continua operación. Porque como no es una palabra muerta, sino que es una palabra viva, la palabra de Dios está en continua operación, está en continua actividad. La palabra de Dios es viva, es eficaz y puede llegar a penetrar hasta lo más profundo de los hombres, hasta lo más profundo del interior de las personas. Fíjate que aquí habla, amados, de una espada de dos filos. Una espada de dos filos tiene un corte mucho más profundo y un corte mucho más fino que el que es una espada de un solo filo. Las espadas de un solo filo se usaban para desmembrar. Entonces, una espada de un solo filo no era una espada usada para penetrar, era una espada usada para desmembrar. Entonces, cuando a la persona le daban un golpe y le daban en el brazo, la intención era destrozar el brazo o desmembrarlo del cuerpo. Y cuando salían a la guerra y se usaban esas espadas, las espadas de un solo filo tenían la finalidad de desmembrar, de a base del golpe destrozar. Pero la espada de dos filos tenía una finalidad y era la muerte por introducir esa espada y que esa espada se introdujera dentro del cuerpo. Y esa era la finalidad de la espada de dos filos. Entonces la espada de dos filos tiene el propósito de llegar a lo más profundo. Por eso la Biblia, en este caso, el escritor de Hebreos la pone como un ejemplo de cómo es la palabra de Dios, de qué forma la palabra de Dios no está hecha para desmembrar. La palabra de Dios no está hecha para golpear. La palabra de Dios no está hecha, amados, para destrozar el cuerpo. La palabra de Dios está hecha para introducirse dentro del cuerpo y poder separar una cosa y otra para que el cuerpo se pueda distinguir y nosotros podamos vivir sanamente delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es introducirse y pone el ejemplo, es como una espada que cuando entra lo que hace es separar, porque la espada de dos filos al entrar separaba una parte y otra, y lo que hace es separar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que trabajar en nosotros separando. Esa es una de las obras que hace la palabra de Dios, separar en nosotros lo que es y lo que no. Amén. Por eso el cristiano maduro, cuando tiene que ver cómo está el estado de su vida, es confrontado con ¿qué, mis amados? ¿Con qué es confrontado usted cuando tiene que mirar el estado de su vida? Usted y yo somos confrontados cuando tenemos que ver el estado de nuestra vida. ¿Somos confrontados con qué? Con la palabra, ¿o no? A usted el mensaje que Dios le da, ¿lo confronta o no lo confronta? Muchas veces lo desafía, otras veces le hace ver como un espejo cómo es nuestra condición. Otras veces nos levanta porque vemos a la luz de la palabra que estamos bien correctamente y otras veces la palabra viene a separar en nosotros aquello que no es correcto, aquello que no está bien, aquello que nos separa de Dios. Amén. Que se ha introducido en nosotros como algo normal y lo que hace es separarlo para que nosotros andemos en la vida correcta delante de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? Así que fíjate, amados, que habla de lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios puede llegar a lo más profundo de los hombres, a lo más escondido de nosotros. Cuando uno ve la palabra de Dios, amado, muchas veces dice, ay, Dios mío. Usted no ha leído la palabra de Dios muchas veces, ¿están aquí conmigo? Y usted ha dicho, ay, Señor, cuánto me falta, ¿verdad? Ay, Señor, cuando uno ve, perdona a tus enemigos, ¿eh? Y uno dice, ay, Dios mío, con lo que me han hecho, ¿quién va a perdonar? ¿Eh? Pues no me falta todavía, ¿verdad? Uno dice, no pongo un ejemplo. Seguramente algunos ya han llegado a ese extremo y lo pueden hacer. No, lo digo de verdad, no lo digo de broma. Y mis hermanos, pero la palabra nos confronta. La palabra es una espada, como una espada que entra dentro de nosotros y empieza a separar. ¿O no? Y a veces nosotros no nos queremos separar de aquello que la palabra nos quiere separar. O quiere separar. Y nos resistimos a que la palabra pueda trabajar en nosotros.
y nos resistimos a que Dios pueda usar la palabra, esa espada, para que nosotros, muchas veces nos resistimos, nos endurecemos. Pero la palabra puede llegar a lo más profundo de los hombres. ¿Están aquí conmigo? La palabra puede llegar a lo más profundo de los hombres. Por eso el que es maduro, el cristiano maduro, lo que hace, amados, es ser procesado por la palabra de Dios. Amén. Y recibir la palabra como de Dios. No se trata, amados, de la voluntad del pastor, se trata de la voluntad de Dios. Cuando usted recibe un mensaje, no es que el pastor se empeña, es que si está escrito es porque es Dios el que le está hablando a usted. Amén. Por eso tenemos que ver la palabra como palabra de Dios. La palabra actúa y opera para producir cambios internos y cambios profundos. Dígalo conmigo, la palabra de Dios actúa y opera para producir cambios internos y cambios profundos. Y tiene que producir cambios profundos en nosotros. Amén. Cambios profundos. La palabra de Dios tiene la energía y el poder, el poder de actuar, a procesar y transformar para que alcancemos madurez. Amén. Cuando dejamos que la palabra actúe, no cuando la memorizamos y dejamos que la palabra solamente esté en nuestra mente, sino cuando la palabra trabaja dentro de mí. ¿Están aquí conmigo? Cuando la palabra trabaja dentro de mí. Por eso usted no deje de leer la palabra de Dios. Por eso usted no deje de estudiar la palabra de Dios. Por eso usted no deje de someterse a la palabra de Dios. Por eso el cristiano maduro continuamente escucha la palabra de Dios. El cristiano maduro está sometido todo el tiempo a la palabra de Dios. Está sometido al mensaje que Dios tiene, porque sabe que la palabra de Dios va a producir un cambio en él, y el cristiano maduro quiere cambiar. El cristiano maduro quiere ir más profundo con Dios. El cristiano maduro no se quiere quedar como un cristiano toda la vida en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. Yo tengo que abrirme a que haya algo más. Que Dios pueda mostrarme, revelarme, alcanzar en mi vida. Yo me tengo que abrir a Dios. Amén. Yo me tengo que abrir al Señor. Nosotros adquirimos formas, adquirimos maneras, adquirimos, amados, costumbres. Como seres humanos, amados, nosotros adquirimos costumbres. La palabra de Dios tiene que transformarnos. Amén. Aún como cristianos adquirimos costumbres. ¿O no? Si usted de aquí se va a otra congregación y hace las cosas de manera distinta, usted va a decir, uy, ahí no lo están haciendo bien, porque yo siempre lo hice de esta manera. No tiene por qué, amados. ¿Por qué? Porque tomamos costumbres. Si otra persona de otra congregación viene aquí, va a ver cosas que le va a parecer raras o extrañas, porque quizá en su lugar nunca lo hicieron. Pero eso no significa que esté mal hecho, porque ninguna iglesia es perfecta, ninguna congregación llega a la plenitud de todo, amados. Y nosotros como cristianos tenemos que abrirnos y tenemos que abrirnos a que Dios pueda trabajar en nosotros y por medio de su palabra darnos luz y revelación en áreas que quizá no tenemos. ¿Están aquí conmigo? Tenemos que abrirnos. Si queremos ser transformados, tenemos que abrirnos a exponernos al mensaje de Dios y a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que abrirnos a Dios. Solamente madura y crece el que se abre a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas es abrirse a la palabra de Dios. Amén. Al mensaje de Dios. Usted sale, sí, pero el pastor mucho dice, pero yo no estoy con eso que tanto palabra ni tanto palabra. Usted no abrió su corazón a Dios, ábralo. Porque la palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios transforma corazones. Estar expuestos al mensaje es un desafío continuo para nosotros como hijos de Dios. Amén.
Es un desafío continuo. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Diga conmigo, la palabra siempre produce. Siempre va a producir, siempre va a hacer algo, siempre. Siempre. La palabra de Dios siempre va a hacer algo. Está en continua actividad en nosotros. Amén. Hay palabras que Dios se la dio a usted hace 20 años y no se acuerde. Después Dios la cumple y dice, ay, es verdad, Dios había cumplido esta palabra que Dios me dijo. Mi esposa me dijo, el otro día el Señor me trajo una palabra que yo recibí en un retiro cuando tenía 13 años y no me acordaba de ella. Y el pastor cuando fue me profetizó y me dijo, tú eres un vientre fructífero, tú eres una rama fructífera. Con 13 años. Tú eres una rama fructífera. Y dice, yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Ahora lo entiende. Pero en su momento no lo entendía. Diga conmigo, la palabra de Dios siempre produce, amados. Y nosotros, amados, debemos de darnos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Llega hasta lo más profundo de nosotros. Puede separar el alma y el espíritu. Amén. ¿Por qué separa el alma y el espíritu? Porque en el alma se encuentran las emociones, ¿verdad? Pero en el espíritu se encuentra, amados, la dirección hacia Dios. Amén. Entonces hay veces que la palabra tiene que separar entre el alma y el espíritu. Porque si somos demasiado almáticos, amados, nos vamos a oponer al espíritu. Amén. Pero si también somos demasiado espirituales, tenemos que bajar un poquito también a ponernos en el lado de los demás. Pero hay una separación, amados, ¿verdad? Y Dios hace separación por medio de su palabra de lo que es alma y de lo que es ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Usted como padre, cuando tiene que corregir a su hijo, usted tiene que aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como padre, usted tiene un montón de emociones y sentimientos dentro de usted y el alma le dice, no, pobrecito, no lo hagas, no lo corrijas, no le digas esto, no le digas esto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, a ver, ¿verdad o no? Y entonces hay una separación entre lo que es el alma y el espíritu producido por la palabra. El alma lo va a llevar a unas cosas, el espíritu lo va a llevar a otras. Amén. Hay una diferencia. Y entonces usted sabe que usted tiene que corregir esa situación, aunque en su alma usted no lo quiera hacer. Amén. ¿Y quién produce el cambio? Amado, lo produce la palabra de Dios para poder distinguir entre lo que es alma y lo que es espíritu. Amén. Y necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Las coyunturas, que son la parte gruesa, dura exterior del hueso. Dice que se separa de los tuétanos, que son la parte suave, tierna e interior del hueso. En otras palabras, hace separación entre lo duro y lo blando. La palabra de Dios hace separación entre lo duro y lo blando, lo exterior y lo interior. La palabra de Dios trabaja todo el tiempo. Amén. Y también discierne y separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Que eso es lo más difícil. Los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Fíjate hasta dónde la palabra de Dios puede llegar. Hasta poder trabajar en pensamientos y en intenciones del corazón. Que eso es lo más difícil. Que uno pueda analizar las intenciones que tiene cuando actúa o cuando hace las cosas. Eso es lo más difícil, amados. Porque somos engañados muchas veces por actitudes o por intenciones que no es que uno va y dice, voy a hacerlo por esto, pero que sin darse cuenta está actuando por una intención que no es la correcta. Y la palabra de Dios me lleva a poder separar eso. Por eso es tan importante, amados, someternos a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios produce
Una obra en nosotros para limpiar, alinear nuestro espíritu definiéndonos para Dios. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios produce. Una obra en nosotros para limpiar y alinear nuestro espíritu, definiéndonos para Dios. Amén. Porque al final el propósito de la palabra es acercarme a Dios. Amén. El propósito del mensaje que Dios le da a usted es que Dios le da a usted un mensaje no para destruirlo, no para dañarlo, no para desmembrar el cuerpo. Es un mensaje que tiene que ver con acercamiento a Dios. Toda palabra de Dios tiene que venir a acercar el pueblo a Dios, aunque sea en exhortación. Pero tiene que venir a acercar el pueblo a Dios. Amén. Entonces, Dios nos da su palabra para que podamos acercarnos a Él. Amén. Y el propósito de la palabra al final es que acercarnos a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Vengan conmigo a Isaías, capítulo 28. Isaías 28. Isaías estaba profetizando, trayendo palabra contra Israel, y estaba hablando de Samaria, que era la capital de Israel, y estaba trayendo palabra contra ella. Y estaba hablándole de lo que le iba a suceder, de que por causa de la soberbia iba a ser rebajada, iba a ser bajado su orgullo, su soberbia. Ustedes saben que la historia del pueblo de Israel es así, es quitando algunos reyes buenos, que fueron muy pocos, el resto pues anduvo separado de Dios, y Dios tiene un constante mensaje a su pueblo. Como dice Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero Dios le habló de tantas formas y de tantas maneras a Israel por medio de los profetas, anunciando lo que iba a traer Dios, anunciando lo que iba a decir Dios. Y Dios estaba usando a Isaías como uno de los profetas para hablarle a Israel, para que Israel volviera a su corazón, porque el propósito de los profetas era exhortar al pueblo para que el pueblo se acercase a Dios. ¿Cuál era el propósito, amados? Que Dios quería mostrar su enojo. Lo mostraba porque estaba enojado, porque estaba en algunos momentos airado contra Israel, pero actuaba con misericordia, dándole la oportunidad a Israel de que Israel pudiera regresar al camino de Dios. Amén. Porque el propósito de la profecía es exhortación, consolación y edificación, ¿verdad? Entonces Dios manda a que lo que se le habló a estos profetas venía siempre con un juicio, pero también traía, pero si tú me obedeces, si tú haces esto, yo te levantaré, yo haré yo, porque Dios quería levantar a su pueblo y el propósito de la palabra era edificarlo, amén. Era que el pueblo regresara a Dios, era por medio de la exhortación poder hacer que Israel regresara a Dios. Y ellos se apartaron del consejo, se apartaron del consejo que Dios les daba, no quisieron oír. En algunos profetas dicen, pero ellos dijeron no, ellos no quisieron. Entonces vemos que Dios les dice, el versículo 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Está hablando de los banquetes que hacían, de las fiestas que hacían, y está haciendo una tipología. Las mesas están llenas de vómito, de carnalidad, están separados de mí, no están actuando de acuerdo a la santidad que yo demando de mi pueblo, no me siguen a mí. Y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Está haciendo una pregunta. ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y ahora dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Está diciendo, este pueblo no hay forma de que entienda, a no ser que yo vaya trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, porque así es como la palabra de Dios actúa. Está trabajando un poquito aquí, un poquito allá, un mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, o usted no está siendo trabajado así por Dios. Hay momentos que usted recibe cosas de Dios y hay momentos que es un renglón y hay momentos que es una línea. Pero Dios está trabajando, ¿cómo? Por medio de su palabra. Pum, pum, pum. La revelación que usted tiene hoy no la tenía hace 10 años. Porque hace 10 años usted no tenía tanto entendimiento ni conocimiento como lo tiene hoy. La palabra de Dios está trabajando en usted. ¿O no? Y aquí dice Dios, le dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado. Dice, este es el refrigerio, mas no quisieron, ¿qué? Oír. Y ahora dice, la palabra pues de Jehová les será, fíjate, es decir, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Dice, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Gloria a Dios. Fíjate cómo Dios sabe que el ser humano necesita, amados, el trabajo de la palabra de Dios hasta que el hombre deja de endurecer su corazón a Dios, o la palabra trabaja de tal manera, amados, que hace que nosotros podamos terminar rendidos, cautivos y presos a Dios. Entonces, aquí está enseñando, amados, el proceso de cómo iba a ser la palabra de Dios en el pueblo de Israel, por cuanto ellos no quisieron oír. Dios quería todo el tiempo que la palabra produjera en sus vidas y ellos no quisieron. Dice, pero es que la palabra, aunque ellos no quieran, la palabra siempre produce. La palabra siempre va a producir algo. Y aquí dice, hasta que vayan, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos, amado. Ahora, fíjate, amado, qué importante es el sometimiento a la palabra, porque poco a poco, cuando yo me someto a la palabra, Dios me va dando entendimiento, luz, revelación, hasta que yo caiga ya de una vez de espaldas y quede enlazado al Señor de una vez por todas. Y ese es el trabajo de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, amados. El propósito de Dios con su palabra no es que usted lo entienda todo en una sola ocasión, sino que la palabra de Dios puede ir trabajando en nuestras vidas hasta que nosotros terminemos presos y enlazados y caigamos de espaldas, amados, diciendo, Señor, es cierto, yo necesito hacer tu voluntad, yo necesito vivir para ti. Gloria a Dios. Por eso, amado, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un continuo trabajo en cada uno de nosotros. Entonces dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Hermanos, yo tengo que estar abierto al trabajo de Dios en mi vida. Yo tengo que estar abierto a la obra de Dios en mi vida. Yo tengo que estar abierto a la palabra de Dios en mi vida para que renglón tras renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, la palabra de Dios vaya trabajando. Lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender después. Diga conmigo, es un asunto, amado, de madurez. Yo cuando me convertí leía textos que no los entendía nada. Y hoy, yo cuando me convertí leía el libro de Job, no entendía nada. Les tengo que confesar que seguramente era uno de los libros, sí, los profetas pues sabemos que son complicados, pero Job, yo ya llegó un momento en que me perdía, yo decía, y me lo dejé, y dije, esto no lo leo yo, si no entiendo nada. Y yo me pongo a leer ahora el libro de Job y digo, Dios mío, cuánta sabiduría. Yo digo, Dios mío, yo no entendía nada en aquel entonces y hoy puedo leer el libro de Job y decir, Dios mío, qué impresionante, cuánta sabiduría, cuánta revelación de Dios y de la conducta de Dios y del obrar de Dios hay en ese libro.
aunque los amigos de Job no aplicasen bien lo que estaban haciendo y juzgasen a Job y lo aplicasen de una manera incorrecta, pero las verdades que hablan en ese libro, amado, de Job, con tanta sabiduría de lo que es Dios, donde encontramos tanta revelación, uno se asombra. Y yo no entendía nada, mis amados. Diga conmigo, Dios ha tenido que ir renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ha ido pasando el tiempo, Dios me ha ido mostrando, Dios me ha ido revelando. Y eso pasa con usted de la misma manera. Esto no es conmigo, esto es con cada creyente que le abre su corazón a Dios. Amén. Esto es para todos aquellos que se ponen a la palabra de Dios y hallan y encuentran, amados, cómo cada vez van entendiendo mejor la Escritura. Amén. Cada vez vamos entendiendo mejor lo que Dios quiere enseñarnos. Y vamos conociendo el corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que yo puse aquí, la palabra de Dios es insistente hasta alcanzar su propósito y conseguir hacer lo que Dios quiere. ¿Usted lo cree? Yo creo que es así. La palabra de Dios es insistente hasta que consigue hacer lo que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo aquel que se expone a la palabra de Dios, claro, el que no se expone a la palabra de Dios, el que no se tira en una piscina no se moja, ¿no? ¿O no? El agua está ahí y tiene la capacidad de mojarlo y refrescarlo, pero el que no se tira, diga conmigo, no se moja, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es igual, expóngase a la palabra de Dios, es viva y eficaz. Dios va a cumplir su palabra. Está cumpliendo su palabra. No va a dejar de cumplir su palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Isaías 55. Isaías 55. Aquí en esta parte, Isaías estaba hablando de Jesús, de cómo Dios iba a levantar a Jesús para que todo aquel que quisiera pudiera venir a Dios por medio de Jesucristo. Y dice así el 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos, los de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, y no vuelve allá, perdón, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Hermanos, ¿usted cree que Dios miente? Yo creo que sí, porque se ha quedado en silencio. ¿Usted cree que Dios miente? Dios nunca miente, amados. Él dice, mi palabra se cumplirá, todo lo que yo he dicho se cumplirá. Dice, y mi palabra hará todo lo que yo, ¿qué? Quiero. Han pasado seguramente 20 y tantos años. Y Dios dijo, serás fructífera. Y después de 20 y tantos años, es fructífera. Diga conmigo, la palabra cumple la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Y no se acordaba de esa palabra, pero esa palabra se cumple. Diga conmigo, Dios cumple siempre su palabra. La palabra tiene la capacidad de regresar a Dios
cumpliendo el propósito por el cual Dios la ha enviado. Por eso es tan importante, amados, que nosotros, amados, nos abramos a la palabra de Dios. Amén. Que nosotros nos abramos a la palabra de Dios. Que no andemos, amados, luchando contra la palabra. Al final Dios va a conseguir hacer su voluntad. Aquí dice, no volverá a mi vacía. ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder, capacidad, efectividad? ¿No lo hemos visto? No va a volver vacía. El maduro no lucha contra la palabra, sino que lucha con su carne para que se cumpla la palabra. Se lo repito, el maduro no lucha contra la palabra, lucha contra su carne para que se cumpla la palabra. Entonces, el que es maduro no está luchando contra la palabra. María se le presenta el ángel y le dice, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Que sea en mí conforme a tu voluntad. Haz lo que tú quieras hacer. He aquí tu sierva. No peleemos contra la palabra de Dios. No luchemos contra la palabra. Dejemos que la palabra trabaje. Que la palabra obre. Que la palabra actúe. Que la palabra cambie. Sométase a la palabra de Dios. Amén. Sométase a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Dios va a cumplir lo que se ha propuesto, amados. Amén. Puse aquí, el que se resiste a la palabra de Dios, tarde o temprano será vencido por ella si Dios tiene un propósito. Si Dios tiene un propósito, tarde o temprano, ¿qué? Seremos vencidos por la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Jeremías. Aquí está el Señor hablando a los falsos profetas. Y está hablando y condenando de alguna manera la actitud de los falsos profetas que se levantaban en aquel tiempo. Cuando Jeremías anunciaba el cautiverio de Babilonia, los profetas se levantaban y decían, los falsos profetas se levantaban y decían que eso no iba a ocurrir, que Dios estaba con ellos y que ellos no iban a ser llevados al cautiverio por los asirios y por Babilonia. Y profetizaban lo contrario a lo que Jeremías profetizaba. Y aquí hay una condenación hacia los profetas falsos. Y aquí está hablando sobre eso, los profetas falsos de Judá. Dice el 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. ¿Lo tenemos? Estamos en el Jeremías 23, versículo 28. ¿No había dicho el 23? Pues Jeremías 23. Me meto y entonces se me ha pasado decírselo. Muy bien, Jeremías 23. ¿Lo tenemos ya? Versículo 28. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Mi palabra cómo? Verdadera. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y ahora en medio de esto hace un inciso para describir cómo es la palabra de Dios. Y él dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la peña. Diga conmigo, ¿cómo es la palabra de Dios? Como fuego
¿Y como qué? Como martillo que quebranta la peña. Diga conmigo, ¿usted cree que hay algo tan duro que se pueda resistir a la palabra de Dios? Por eso Dios está trabajando continuamente. ¡Pum! ¡Pum! Cada vez que Dios está dándonos su palabra, está con su martillo quitando la dureza de nuestros corazones. ¡Pum! ¡Pum! Trabajando en la dureza de nuestro corazón. Trabajando en la dureza de nuestra vida. Dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la peña? No que la intenta quebrantar y no la quebranta, sino que la palabra tiene el poder y la capacidad de quebrantar lo más duro, como ese martillo, que quizá en un solo golpe no lo va a romper, pero por la insistencia, pum, 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 va picando, va picando, va picando, va golpeando, va picando, y llega un momento en que la dureza es quebrantada. Digo, amigo, esa es la palabra de Dios. Por eso el maduro que está sometido a la palabra de Dios, esa persona que deja que la palabra de Dios lo pueda procesar, somete toda su dureza a ese martillo para que se quebrante en su vida toda dureza. Para que se quebrante en su vida todo aquello que está duro dentro de nuestros corazones. Se quebrante todo aquello que está dañando, amados. Yo tengo que dejar que el proceso de Dios en mi vida por medio de la palabra vaya golpeándome. Y hay momentos en los que va a golpear y no me va a gustar, pero debo de dejar que la palabra termine su proceso para que en ese proceso podamos alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. La palabra pueda producir lo que Dios quiere producir en medio nuestro. Amén. Por eso qué importante es someternos a la palabra de Dios. El cristiano maduro sabe lo que es someterse a la palabra de Dios. El cristiano maduro sabe lo que es y acepta la palabra que recibe, ya sea por medio de la escritura, ya sea por la predicación. Amados, la acepta, la recibe. Está recibiendo, dejando que la palabra pueda trabajar en él, amados, como personas enseñables. La Biblia nos enseña que la iglesia debe de ser enseñable. Amén. Y debemos de tener un espíritu enseñable. Y debemos de dejarnos enseñar por Dios, por medio de su instrumento que es la palabra de Dios, que está trabajando, pum, 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 pum. Señor, yo es que soy así, nunca cambiaré. ¿Cómo que nunca cambiarás? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dígame. Usted no se rinda a sus debilidades. No se rinda a las áreas donde usted no llega. Claro que nunca vamos a llegar a ser perfectos porque vivimos en un cuerpo imperfecto, amado, pero vamos a poder alcanzar madurez y una mayor plenitud, amados, cuando nosotros dejamos que toda área de nuestra vida sea golpeada por la palabra de Dios hasta que esa dureza se quebrante y pueda llegar al lugar donde Dios quiere llegar. Gloria a Dios. No se endurezca, amado. Usted no sea duro a la palabra de Dios. No se endurezcan, amados. La Biblia dice que Dios se acerca al humilde. Y hay muchas veces que hasta la palabra de Dios nos ha endurecido. Y nos volvemos sin darnos cuenta que hay espíritu en la palabra. La palabra no es letra, amados. La palabra es espíritu. La palabra no debe de ser usada, amados, para dañar, sino debe de ser usada, amados, para acercar el pueblo a Dios y para acercarnos a Dios. Ese es el propósito, amados. Amén. Por la palabra conocemos a Dios y nos acercamos a Dios y vivimos a Dios. ¿Por qué Dios le dio a usted una mente, amados? Para que pueda entender, para que se pueda comunicar. ¿Por qué Dios nos dio la escritura? Porque sabe que tenemos, amado, que entender y comprender, pero no solamente en una mente, sino tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón. Tiene que haber un traspaso. Cuando la Biblia habla, amarás al Señor con toda tu mente. La Biblia, gran parte de las veces, por no decirte casi todas las veces, une lo que es la mente y el corazón como una sola cosa. Y para el judío la mente y el corazón era una sola cosa. Por eso que dice, amarás al Señor con toda tu mente. No es, está hablando con todo tu corazón.
es una misma cosa. Mente y corazón es como si estuvieran unidos, amados. ¿Acaso el corazón habla? ¿Acaso el corazón puede hacer algo? No, amado. Usted es lo que es porque por la mente, amado, por lo que conforme usted piensa, conforme usted tiene entendimiento. Entonces, la mente y el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de una mente sometida a Cristo. De un entendimiento sometido a Cristo. Amén. Está hablando de un entendimiento que se somete a la voluntad de Dios. Por eso os ruego, amados, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y que os presentéis delante de Dios. Amén. Para que seamos como renovados y ahí podamos conocer cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tiene que haber una renovación todo el tiempo. Tiene que haber una renovación en todo el tiempo. Cuando usted ve algo, amados, que no está bien, o cuando usted oye algo que no está bien, amados, decimos, se ha manchado mi corazón, pero en realidad, ¿qué se mancha, amados? ¿No se te mancha tu mente? Porque está unido el corazón y la mente, está hablando de una misma cosa. Amén. Entonces, amados, dejemos que la palabra de Dios pueda trabajar en nosotros. Amén. Pues aquí no hay ningún área que no pueda ser quebrantada por la palabra de Dios, por muy dura o difícil que parezca. Así que no digas, Dios no puede hacer nada conmigo, yo nunca voy a cambiar, esto me sigue pasando siempre. Sigue sometiéndote, deja que la palabra renglón tras renglón, línea sobre línea, trabaje sobre tu vida, que el martillo de Dios golpee la dureza de tu corazón y de ese área que está en tu vida, y no deja de ponerle excusas a Dios diciendo, no, es que yo nunca cambio. Sométete, humíllate, quebrántate ante la palabra de Dios, porque conforme la palabra de Dios vaya trabajando en tu vida, vas a terminar cada vez más rendido y más preso a Dios. Que es el propósito, amado. Si la palabra de Dios no me cambia, de nada me sirve el conocimiento, amados. De nada me sirve el conocimiento. He hablado con personas que se conocen la Biblia mejor que yo. Y sus vidas no manifiestan absolutamente nada de Dios y no son cristianos. Personas que en algún momento he conocido y se han puesto a decirme la Biblia y se sabían los textos. Se conocían los textos de memoria mejor que yo porque soy un poquito malo para eso. ¿Y de qué te sirve tener la mente aquí, la palabra aquí, si no la tienes aquí? La palabra aquí no te hace nada, amado. El conocimiento envanece si no se aplica, amados, a tener un entendimiento, amados. Si esta palabra que viene aquí no baja hasta aquí, amados, entonces no sirve. Porque no produce nada, porque no produce cambios. Amén. Usted conoce, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando viene la prueba, amados, sabemos si esa palabra está aquí o esa palabra está aquí. ¿O no? Cuando viene la prueba. Entonces usted sabemos de que, hermano, tenga paz. No, pero es que mira, tenga paz. No, pero es que mira, tenga paz. Porque usted me ha dicho muchas veces que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a tener paz. Al final Dios va a sacar algo bueno de esto. Porque vivimos conforme a su propósito. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, mis amados, la palabra de Dios tiene que producir en mí. ¿Amén? Gloria a Dios. El cristiano maduro deja que la palabra quebrante su dureza y se deja procesar por ella. Así que, amados, necesitamos en este trabajo que Dios quiere madurarnos, que la palabra de Dios pueda procesar nuestras vidas y pueda procesar nuestros corazones y pueda llevarnos hacia donde Dios quiere llevarnos. Amén. Así que usted debe de reencontrarse, si se ha dejado a un lado la palabra, debe de reencontrarse nuevamente con la palabra, debe de reencontrarse nuevamente con la Escritura, debe de reencontrarse nuevamente con el mensaje de Dios y dejar que Dios trabaje en usted por medio de la palabra. Amén. Y por medio del mensaje de Dios. Recuerden, no mire la palabra como palabra que proviene de hombres, sino como palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, como lo que realmente es, palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, nuestro Dios, por tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, transmites a tu pueblo, Señor. Y yo te ruego, Padre, que esta palabra produzca, Señor, un deseo vivo, Señor, que acerque a tu pueblo, Señor, a ti.
que esta casa se pueda acercar a ti, Señor, y que pueda cumplir, Señor, el propósito, Señor Jesucristo, que tú tienes, oh Dios, con nosotros. Para eso necesitamos someternos a la palabra. Para eso necesitamos someternos a lo que tú nos estás aconsejando, Señor, y a lo que tú, oh Dios, nos hablas por medio de ella, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno se ha apartado, Señor, de la Escritura, Señor, que tú traigas un reencuentro nuevamente, Señor. Padre, que tú, Dios mío, traigas un encuentro, Señor Jesucristo, como Josías, Señor, que se reencontró con la ley, que se encontró con la palabra, Señor. Dios mío, Señor, y produjo una revolución, oh Dios, en su vida, porque se dio cuenta, tenía un corazón abierto y se dio cuenta de que estaba actuando mal y llevó a todo el pueblo. La palabra de Dios acercó el pueblo a Dios nuevamente, Señor. Yo te pido que así sea, Señor, que nos reencontremos con la Escritura en el nombre de Jesús, que nos reencontremos con el mensaje en el nombre de Jesús, que el corazón sea abierto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.